Entonces, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está esta pequeña existencia en el universo que estará viendo este video en estos precisos, hermosos, chidoris y chéveres momentos? ¿Cómo estás? Seas bienvenida a la siguiente parte de el Let's Play de el Harry Potter Quidditch Champions en la parte extra, después de ya haberlo terminado. Y ahora estamos aquí para ver el siguiente video, que otra vez es como que un video donde si hay algo interesante en el mundial, de repente en el Mundial Mogul, pues me interesaría de repente mencionarlo mientras juego unas partidas de este juego. Así que bueno, vamos el día de hoy a empezar una nueva partida mientras ya está empezando el partido del cual yo voy a hacer una narración ahorita. Bueno, narración no, voy a ver si lo empiezo, voy a jugar unos cuantos, voy a ver si veo unos cuantos minutos. A lo mejor lo que voy a hacer es que voy a platicar lo que yo quiero platicar y después voy a seguir jugando este juego, pero a la vez de que lo estoy jugando voy a estar viendo, o sea, pausando todo, voy a estar viendo el partido y cuando haya algún, algún gol o algo voy a ver el partido. Pero bueno, el día de hoy vamos a jugar un poquito de este juego para platicar sobre una cuestión en sí interesante del Mundial Mogul de fútbol que se está viendo en estos momentos. Así que para eso vamos a ir a la Copa del Mundo, Copa en progreso. No, de repente esta es la Copa Mexicana que estaba jugando otra vez. En esta ocasión estoy poniendo de repente digamos que mi celular. Estoy poniendo de repente el partido en el celular para que de repente el juego vaya bien. Entonces, a ver, Copa en progreso, reiniciar Copa y en este caso, ¿a quién vamos a elegir? De repente a Uganda, Reino Unido, Australia, Reino Unido. Reino Unido no es lo mismo que Inglaterra, ¿verdad? Hasta donde sé. Bueno, para fines. No, vamos a elegir a México otra vez. Iba a elegir a Reino Unido para fines prácticos de lo que voy a contar en esta ocasión, pero no, vamos a seguir eligiendo a México. Así que vamos a ver, vamos a jugar unos partiditos. Esta vez voy a tratar de disfrutar el juego. Y en este caso, ¿qué quiero platicar acerca de repente de lo que pasa en el mundial? Pues quiero platicar lo que va a acontecer ahorita cuando yo estoy grabando este video, que es que va a acontecer un partido entre de repente la selección de Argentina contra la poderosísima Cabo Verde. Y no, Cabo Verde no es el personaje de Madagascar, de Madagascar pintado de verde en sí, sino que es Cabo Verde, el país que de repente resulta que de repente pues se va a dar, digamos que este partido entre la vigente campeona del mundo y de repente entre la vigente campeona del mundo y de repente un país chico que ha dado la sorpresa, que de repente ha dado la sorpresa a la hora de ser un país pequeño que prácticamente nadie conocía y prácticamente nadie conocía, pero resulta que dio la sorpresa al derrotar a la mismísima campeona del mundo España, a la mismísima campeona del mundo España. A ver, unos momentos antes de continuar, creo que quiero configurar bien esto. Incluso ya estoy viendo ahorita en la transmisión en mi celular como tal digamos que a los personajes de la selección argentina llegando, al parecer. ¿Quién está ahí? ¿Quién estoy viendo ahorita? Creo que estoy viendo a ya no sé, estoy viendo a gente bajar del camión, o sea, estoy viendo ahorita como que a gente bajar del camión de Argentina en la transmisión. Y pues resulta que de repente, pues justamente pasa que de repente pues sí, ese partido se va a dar. Ese partido entre Argentina contra Cabo Verde, en donde yo obviamente voy a tomar postura para Cabo Verde, justamente. ¿Y por qué Cabo Verde? ¿Por qué de repente tomo postura para Cabo Verde? A ver, ¿por qué de repente tomo postura para Cabo Verde? ¿Por qué? Porque resulta que en los últimos... uy, me anotaron un gol. Resulta que en los últimos... de repente en los últimos... ¿Cómo se dice? Digamos que en los últimos como tal acontecimientos que han ocurrido en el mundial, pues ha ocurrido algunas cositas que en este caso hacen que yo me decante por jugar yo me decante por jugar con, digamos que con este, digo, yo me decante por de repente jugar a favor digamos que uy, Dios mío, yo me decante por de repente jugar a favor, a ver, a favor de repente de Cabo Verde, o sea, no por jugar, sino
por de repente, digamos que ir a favor de Cabo Verde. ¿Por qué? Porque resulta que me he visto, ay mira, ya estoy viendo ahí como Messi está bajando del... Ahí está Messi, justamente Messi está bajando ahorita, estoy viendo la transmisión y Messi está bajando del camión y ahí va el güey. Entonces, bueno, resulta que originalmente no sería para que yo apoyara a Cabo Verde. Creo que originalmente yo no apoyaría a Cabo Verde, sino que más bien apoyaría obviamente a nuestro país hermano latinoamericano, en sí que es Argentina. O sea, y de repente creo que ante cualquier otro partido que venga de Argentina, yo tal cual apoyaré a Argentina, a menos que sea Brasil. Si de repente Brasil llega y de repente a enfrentarse con Argentina, obviamente creo que por lo mismo que voy a contar voy a ir a favor de Brasil. Y es que yo originalmente apoyaría de repente a Argentina. De hecho, perfecto, bien. De hecho, como tal, digamos que en el Mundial pasado yo apoyé a más no poder a Argentina, excepto cuando jugó contra México, porque cuando jugó contra México yo quería que lo tapara todo, Memo Ochoa, todos los goles de Messi, pero fuera de eso yo apoyé como tal a Argentina. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un país hermano latinoamericano, es un país que de repente se parece mucho a México, tenemos la misma casi que identidad, somos de la región, y como tal, en esa época también pasaba que yo era fan tal cual a Messi, o sea, yo soy, y hasta el día de hoy más o menos soy fan, aunque también como que me he desencantado de Messi un poquito, pero soy fan de Messi desde que está en el Barcelona, como tal, soy fan de Messi hasta que digamos que de toda la vida al verlo en el Barcelona. Y de repente pues apoyé justamente digamos que a Argentina en el país, en el mundial pasado de Qatar, porque dice que estaría chido, porque dije estaría chido que Argentina, un país hermano latinoamericano, de repente pues ganar el mundial. Aparte es como que concluir la historia del gran Lionel Messi, que empezó desde el Barcelona y hasta el día de hoy ha sido perfecta y solo le faltaba la Copa del Mundo para hacer eso. Y la neta no me arrepiento de haber apoyado a Argentina en el 2022. No me arrepiento para nada, porque la neta sí fue bonito ver a un país hermano de repente, digamos que ser feliz con apoyar a su país, ser feliz de que su país de repente salió campeón y resulta que también ver a Messi, de repente al güey que he visto desde pequeño en sí jugar con Ronaldinho, jugar con Eto'o y todo eso, ver de repente que cumple su sueño de ser campeón del mundo con Argentina, estuvo chido y la neta no me arrepiento, pero las cosas cambian en sí y cambiaron después de que Argentina fue campeón, porque después de que Argentina fue campeón los argentinos se pusieron de un prepotente, pero de un prepotente que ocurrieron un montón de cosas desde que fue lo de Qatar, que hacen que hoy en día de repente digamos que ya no me agrade tanto Argentina y pues la neta sí quiero que pierda ante Cabo Verde. Obviamente si de repente me dices que Argentina se va a enfrentar a Estados Unidos, de repente la cazadora rival me ganó, ¿ok? Si de repente me hablas de que Argentina se va a enfrentar a Estados Unidos, obviamente yo voy a ir a favor de Argentina. Si de repente dices que Argentina se va a enfrentar a España, a favor de Argentina. Si de repente se va a enfrentar a Alemania, digamos que incluso, no sé, a de repente Suiza, o de repente se va a enfrentar a Portugal, obviamente. Y más si es Portugal, obviamente que voy a preferir mejor estar a favor de Argentina. Obviamente eso va a ser lo que yo quiero. A ver. Uy, un disparo bloqueado. Pero, de repente, si hablamos de que va a haber una Argentina Curazao, o una Argentina Cabo Verde más bien, resulta que yo sí o sí con quien voy mejor es con Cabo Verde en este caso, porque la neta, los argentinos, para empezar, después de que ganaron el Mundial, los argentinos se pusieron tan de un mamón, pero tan de un mamón, que, o sea, digamos que hay varias cositas en el contexto de qué ha pasado con Argentina, tanto la selección como el país desde Qatar, y que ha cambiado un poquito de mi percepción de Argentina en sí. Pues resulta que Argentina, por las últimas polémicas, por una cosa por lo cual yo no apoyo a Argentina, en sí, en esta ocasión es porque la neta,
el país que consideraba un país hermano, y aún lo considero porque al final de cuentas somos de la región, vivimos cosas parecidas, sufrimos cosas parecidas, pero de repente la parte más bien hegemónica del país, de los aficionados argentinos de la selección argentina, resulta que hoy en día, digamos que me desagradan bastante, porque al final Argentina, por lo menos en los aficionados al fútbol, a la selección, han mostrado su lado más, por decirlo de alguna forma, racista, por así decirlo. O sea, una de las razones es que Argentina de alguna forma muestra su lado siempre más racista cuando se ha tratado de fútbol. O sea, por las últimas polémicas que hubo de que Argentina, por ejemplo, cuando fue lo de Bad Bunny, resulta que ellos dijeron, no, nosotros no somos, bueno, por lo menos la parte hegemónica de Argentina, la parte de los millonarios, de los güeyes en élite, de los güeyes que controlan la cultura popular, etcétera, los medios de comunicación, etcétera, se pusieron a decir, no, es que nosotros no somos de repente, nosotros no somos, ¿cómo se dice? Luego dicen, no, es que de repente nosotros no somos, uy, perfecto, un gol, perfecto. De repente nosotros no somos, ¿cómo se dice? Luego dicen, no, es que nosotros no somos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros vinieron en barcos, no se quedaron en la playa recolectando quién sabe qué, ese tipo de comentarios que de repente luego salen con los argentinos, salieron de repente eso con los argentinos con el tema este de cuando fue el Super Bowl de Bad Bunny. Bad Bunny pues dijo, güey, somos todos un bloque, somos hermanos de bloque, deberíamos estar unidos y juntos en sí. Pues resulta que esos güeyes, en un acto tan normal, pero que al final significaba algo tan básico como, güey, somos Latinoamérica, somos un grupo, debemos digamos que debemos identificarnos como países hermanos, etcétera. Resulta que muchos argentinos, por lo menos hegemónicamente hablando, salieron a decir, no, nosotros no somos latinoamericanos por las razones más racistas posibles. Y luego en cuestión de fútbol, salieron los mismos argentinos. Ahí donde está el snitch. De repente salieron los mismos argentinos, hegemónicos, fans del fútbol, etcétera, a de repente decir, cuando fue lo de Prestiani, cuando fue lo de que ocurrió un hecho que ya debería analizarse un poco más allá del fútbol, el hecho de que ocurrió lo de que Prestiani, de repente el jugador Prestiani, al parecer fue racista fue racista con este Vinicius Junior, que Vinicius Junior también es una horrible persona, pero al final de cuentas nada justifica el racismo. Pues resulta que muchos argentinos hegemónicos, fans del fútbol, para justificar de repente a Prestiani, se fueron a justificarlo diciendo, no, es que este Vinicius se ganó los dichos racistas porque resulta que se lo ganó. O sea, el hecho de que este también sea muy pedante, este Vinicius, hizo que se ganaran los insultos racistas, al punto de que no se daban cuenta de cuál es el problema. ¿Cuál es el problema de que empecemos a normalizar cosas horribles como el racismo en nuestra sociedad? O sea, sumado a eso, y sumado a que, por ejemplo, la figura de Messi, es normal esto. Por ejemplo, también hay un problemita que tengo con Messi, que Messi y yo, lo que es su carrera y lo que simboliza dentro del mundo del marketing de fútbol, me encanta Messi. Y hasta el día de hoy me va a seguir encantando como jugador Messi, porque al final Messi representa el que en el fútbol, digamos que representar lo que se conoce en el fútbol como la filosofía cruifista del Barcelona. O sea, Messi, que bebió y creció con el Barcelona, me encanta que de repente promuevan unos valores muy bonitos como lo son. Él siempre ver esto como un trabajo en equipo en sí. O sea, Messi, eso me ha gustado siempre de Messi y del Barcelona como tal, que tienen esa filosofía en un mundo donde en el mundo del fútbol cada día esa filosofía se pierde de alguna forma, se pierde porque al andar, digamos que endiosando a grandes jugadores de forma individual, diciendo que los grandes jugadores para vender más son los arquitectos de todo el espectáculo del fútbol, como de repente tenemos el marketing que tenemos en el mundo del fútbol, cada día se va perdiendo ese tipo de valores de entender que el fútbol es esencial como equipo,
como equipo, no como figuras, no como no que de repente los grandes jugadores son decisivos, no, el equipo es lo importante. Y siempre me ha gustado esa parte que Messi al parecer transmite en su carrera. O sea, el güey siempre ha sido un gran jugador, pero siempre nunca ha hecho de menos el carnal Messi a de repente nunca de repente ha hecho menos al equipo que tiene. O sea, nunca ha jugado para él mismo, nunca ha jugado únicamente para su propio éxito, como por ejemplo si lo hace Cristiano Ronaldo. O sea, Messi como jugador sí ha transmitido los valores del Barcelona, que son muy bonitos en un contexto de un mundo del fútbol en los cuales no existe demasiado el preocuparse más por el equipo y siempre existe el destacar individualmente. Eso es lo que me gusta mucho de Messi, pero de repente también tengo los pedos con Messi cuando que resulta que Messi, en un contexto claramente político, fue a visitar al don presidente del país del norte, del don Trompetas, y fue a visitarlo como si nada, en un contexto en el que se iba a inaugurar la Copa del Mundo actual, y resulta que el carnal tomó la decisión junto con toda la selección argentina, porque ahí es donde ahora tengo pedo ya no solo con la afición y la idiosincrasia hegemónica argentina, sino ahora también tengo pedo con de repente, con ahora con los propios jugadores argentinos, la propia selección argentina, fueron a ver al Trompetas y fueron a verlo como que en plan para inaugurar esta cosa para inaugurar digamos que la Copa del Mundo, pero pues al final de cuentas estás parado junto con uno de los güeyes más nefastos del mundo actualmente, que se presuponen cosas de él y que públicamente ha tenido un gobierno del país del norte demasiado horrible, y de repente tú vas con todo lo que significa, sobre todo para la gente latina, de repente ir y prestarte para prestarte para de repente avalarlo como figura pública. Ahí tuve un pedo y un decepción enorme con Messi. Sigo apoyándolo como jugador, me sigue encantando lo que promueve como valores dentro de la cancha, pero sí es como que no mames, que de repente fuiste con el Trompetas, y luego hay un montón de personas que dicen, no, es que de repente hay que mantener la política fuera de repente del deporte, y resulta que qué más cosa política hay que esto, sobre todo si hablamos de latinos, güey, porque de repente hablamos del contexto de que los latinos estamos siendo afectados por ese gobierno de ultraderecha, de la ultraderecha del país del norte, del Cheto en sí, o sea, del Don Cheto. O sea, estamos siendo afectados como latinos, y de repente tú vas como representante de una nación latina que que de repente no se considera tan latina, pero a fin de cuentas eres una nación latina de migrantes, que muy posiblemente habrá migrantes argentinos en Estados Unidos, y vas y te pones a validar a una figura que de alguna forma, como figura pública, te validas a otra figura pública que de repente tiene el contexto político que trae. Y luego dicen que no es político el fútbol cuando es claramente político. Y luego también hay algunos argentinos que respecto a esos temas dicen, no, es que no hay que politizar. Messi no sabe nada de política. Messi de repente no sabe, él ni está enterado, él solo está enterado de fútbol. De repente no tiene por qué de repente saber que no tiene por qué de repente saber o interesarle que Trump represente lo que represente y todo eso. O sea, según supuestamente no hay mucha responsabilidad de Messi, porque encima todos los que dijeron eso casi que estaban infantilizando a Messi, porque es como que, güey, ya es un adulto de casi 40 años, neta que no puedes justificarlo diciendo que él no tiene conciencia de lo que hace tal cual, porque sí la tiene, y la tiene, y si de repente, entendiendo el contexto nefasto que hay detrás, fue a validar al Don Trompas, pues güey, también tiene un poco de responsabilidad al final. O sea, por lo menos decir que no apoya sus políticas, por lo menos, no sé, hacer un acto simbólico, y después de ir a ver al Trompetas decir, pero también apoyo a toda mi gente migrante o algo así. O sea, porque de repente que Messi haya ido con el Trompetas, entendiendo que es su trabajo, porque al final es trabajo era un trabajo de promocionar como tal a la Copa del Mundo, pero
algo, pronunciarte algo acerca de que no estás de acuerdo con él, por lo menos, hubiera sido lo mejor al final, no sé, hubiera sido lo mejor. Pero no, Messi es la figura que es un multimillonario, así como Cristiano Ronaldo, así como de repente Neymar, Zlatan, la mayoría de futbolistas, y de repente pues tomó esa decisión nefasta que la neta, como dije, me sigue encantando Messi como figura, pero de repente, pero de repente sí, como que sí me decepcionó bastante al final, al que haya tomado esas posturas. Y para la gente que de repente no quiera decir que no tenía opción, que el pobrecito Messi era su trabajo y todo, también hay que recordar, o quisiera recordarles, otro aspecto donde un jugador tuvo la oportunidad de ir a la Casa Blanca, un jugador profesional de fútbol tuvo digamos que por protocolo, tuvo la opción de ir a la Casa Blanca y dijo que no iría para nada. Y esa, hasta donde me acuerdo, de un caso, que ese caso es de la jugadora estadounidense Megan Rapinoe, que recuerdo un video hace años, que ella entendiendo que sus acciones también son políticas, ella misma hizo algo totalmente contrario a lo que hizo Messi en sí, o sea, totalmente contrario a lo que hizo Messi, que de repente lo que hizo fue que de repente le preguntaron si ganas la Copa Mundial, digamos que cuando aún estaba activa Megan Rapinoe, si ganas la Copa Mundial femenil, por protocolo obviamente, por el festejo, por el festejo que representar a tu país y todo eso, tú irías a la Casa Blanca a recibir una un reconocimiento por parte del presidente, que también era Trump en ese momento. Y Megan Rapinoe también dijo, no, yo no iría para nada a la Casa Blanca, y creo que lo cumplió. Creo que cumplió que las mujeres de Estados Unidos, la generación de la poderosa generación de Megan Rapinoe, de Alex Morgan y todo eso, de repente ganaron en un momento, creo que en 2019 o 2018, ya no me acuerdo, la Copa del Mundo femenil, y de repente Megan Rapinoe, creo que hasta donde sé, sí cumplió su postura de, güey, no voy, sé lo que significan mis acciones públicas políticas, y decido no ir a la Casa Blanca, aun cuando es casi que su deber cívico como estadounidense que representó a su país y ganó una justa deportiva mundialista. Aún así, de repente, ella dijo, no, aunque representara a mi país, ni madres, no voy, porque sé lo que representa más allá del protocolo. Y Messi no pudo hacer eso, es como que, o sea, es como que sí, por eso me ha decepcionado un poquito a Argentina en los últimos tiempos. Y lo que terminó de colmar el plato el otro día, ya dentro del mundial, fue una cosita que me pareció demasiado curiosa, y eso ya entra dentro ya de, o sea, si de repente no te interesa lo político, ok, entiendo que lo político no es para todas las personas. Hay personas que directamente desearían no pensar en lo político cuando piensan en el mundial, y de repente en el mundial, y de repente y en los partidos y todo eso. Hay personas que prefieren simplemente no quieren nada de política. Pero lo que ocurrió después fue de repente una cosa muy curiosa, por la cual dije, no mames, una cosa que me terminó decepcionando de Argentina. Y dije, no mames, más allá del tema político, aunque tiene algo de político, dije, no mames, o sea, pasó algo más que me hizo decepcionarme de Argentina, que eso fue que ya dentro del mundial, o sea, lo que dije fueron cosas, unos momentos. Ok, perdón, tuve que cortar, pero ya vine, pero estaba a punto de decir que, ok, tal vez el tema político no sea para muchos, pero luego, otra cosa que me hizo decepcionarme de Argentina es de repente un tema que ya no fue tan político, sino que de repente fue un tema que de repente fue más un tema de aficiones ya dentro de la misma lógica del mundo del fútbol. Y ese tema fue... Uy, me tumbaron con la Bloodyer. Y ese tema fue que, ante el contexto que hubo desde el video anterior, en sí, en donde hice la reacción al México-Ecuador, hubo una de repente reacción a los partidos de México-Ecuador, y de repente digamos que hubo digamos que
¿cómo decirlo? Una tendencia dentro de las opiniones y la hinchada, por así decirlo, del México-Ecuador, donde al parecer la mayor parte de Latinoamérica apoyaba a Ecuador para que de repente se fuera la miércoles y de repente, para que de repente Ecuador le ganara a México. O sea, hubo, digamos que una tendencia de que sí, al final tiene que ser Ecuador quien se imponga ante México. Como que de repente sí se nos dio un poco como los abusivos de que estábamos jugando en campo, o sea, esa parte se la entiendo un poco, de que se nos vio un poco como abusivos a partir de que estábamos jugando en campo local, estábamos jugando de locales y de repente de locales le hicimos la vida imposible un poquito a Ecuador. Y como de repente a muchas personas no les gusta analizar la parte política que obviamente existe, pues resulta que obviamente no se acuerdan que sí, tal vez los mexicanos sí nos vimos un poquito abusivos con Ecuador, la neta tal vez sí. Pero, ay Dios mío, se me fue la cuafu. Pero de repente, pues unos momentos. Ok, perdón, tuve que cortar y ya vine, pero sí, tal vez los mexicanos sí nos vimos un poquito abusivos con Ecuador. Pero lo que muchos no se acuerdan es que fuimos un poquito abusivos porque luego los pinches ecuatorianos fueron igual de abusivos con lo de la embajada. Y no solo con la embajada en un término político externo, sino que apenas, digamos que recientemente me di cuenta que los propios aficionados al fútbol ecuatoriano ya andaban como que trayendo el tema ellos mismos a colación al fútbol. Y andaban diciendo comentarios de que no, pues les vamos a meter tantos goles así como nos metimos a la embajada. O sea, si de repente no quieres meter el tema político al fútbol, lo entiendo, pero de repente los ecuatorianos ya también lo estaban metiendo y pues si se trataba de eso, pues no manchen, o sea, digamos que de repente los ecuatorianos y como que empezaron, sí fuimos un poquito abusivos los mexicanos, pero pues no manchen. El punto es que hubo, digamos que opiniones divididas, en donde la mayor parte de Latinoamérica se nos puso en contra de México. Y pues en eso Argentina también, obviamente. Argentina también anda de repente. Salió hasta de repente un periodista, ya eso sí es un poquito mamonería. Salió un periodista argentino a decir sin pruebas, lo cual es ya una difamación muy seria, de que al final los ecuatorianos perdieron, proveniente de un periodista argentino, perdieron de repente los argentinos, porque resulta como tal, creo que ya va a empezar el partido, resulta como tal que un miembro del crimen organizado aquí en México los amenazó para que perdieran, proveniente de un periodista argentino que yo espero, no he visto más noticias de eso, pero yo espero que le anden funando los propios argentinos a ese periodista, porque hasta donde recuerdo, creo que hubo una polémica hace poco en Argentina de que una periodista argentina tuvo un desliz de repente de que dio una noticia falsa, lamentablemente, y fue algo muy penoso y muy lamentable, por lo cual sí tenía que pedir disculpas y pagó muchas consecuencias, acerca de que al parecer el padre de Messi había fallecido. Una periodista dio esa noticia, una noticia falsa, que al final resultó ser falsa, muy lamentable porque al final estás jugando con la vida de una persona, estás jugando con que, sí, ya se murió, como noticia de espectáculo, de chismes y todo eso, es nefasto eso. Y la periodista pagó y si me soy sincero, creo que pagó un poquito más de lo que debió, porque creo que la escracharon por completo, la funaron muy de más, de repente ya perdió el trabajo, un poquito sí se pasaron, pero al final se entiende que la periodista hizo de repente muy mal y debía pagar consecuencias. Pero así como de repente esa periodista debía pagar consecuencias por haber dicho que el papá de Messi había fallecido, resulta que pues espero que los argentinos hagan lo mismo con su periodista que de repente con su periodista o conductor de televisión que de repente dijo eso de México, porque de repente decir que México influyó a partir del crimen organizado, siendo el crimen organizado un tema delicado y que duele mucho a los mexicanos, yo considero que eso es todavía más grave que simplemente decir que una figura
pública del mundo de la farándula y del espectáculo y del mundo del entretenimiento falleció, ¿eh? Y encima el padre de una de esas figuras. No quiero quitarle mérito a que, digo, no quiero quitarle importancia a que, no, a que era algo horrible que de repente dijeran eso del padre de Messi. Obviamente el señor se merece todo el respeto del mundo. No se merecía que una periodista saliera a decir esas calumnias, pero yo considero que sí es más grave difamar con el tema delicado y que duele mucho del crimen organizado a México. Es un poquito peor eso. Espero que los argentinos estén funando a este periodista tanto como funaron a la otra periodista, ¿eh? Nada más espero. Espero nada más, ¿eh? Pero bueno, el punto es que... Nada más lo espero, ¿eh? Nada más lo espero. Pero bueno, el punto es que... Es que de repente hasta salió un pinche periodista argentino a decir los ecuatorianos perdieron por el crimen organizado, siendo un tema ya muy delicado el crimen organizado, ya un tema que sí es grave, que sí pasó, que de repente salgan las pruebas, todo lo que se tiene que decir, y por mí que se expulse directamente a México del Mundial. Si pasó, que se expulse directamente a México del Mundial porque ese nivel de corrupción es horrible y no se tiene que normalizar. Si pasó, que se expulse a México del Mundial. Pero hasta donde sé no pasó, y hasta donde sé es difamación. Hasta donde sé es difamación, hasta más grave que la del padre de Messi. Y espero que lo estén escrachando igual y pidiendo la renuncia de este periodista, ¿eh? Nada más espero, porque incluso creo que ya hasta salió un comunicado de la Federación de Fútbol de la Federación de Fútbol de, ¿cómo se dice?, de Ecuador, donde dicen que no es nada cierto lo que dice, y que de repente, pues, como que este señor está haciendo algo nefasto, difamando a este periodista argentino. Pero bueno, el punto no es ese, es que las aficiones se pusieron del bando de Ecuador, lo cual entiendo hasta cierto punto dentro del mundo de la lógica del hinchar por digamos que de la hinchada hacia un país u otro. Lo entiendo, y hasta me gusta el jueguito, el juego como tal, de pues es David contra Goliat. Nosotros, aunque sea futbolísticamente, éramos Goliat. Y de repente pues entiendo que apoyaron a Ecuador, pero también como que donde creo que se derramó el vaso un poquito, siento que fue cuando ya estoy viendo algunos argentinos. No se derramó tan feo el vaso, pero se derramó. Se derramó y ya vi que como que los argentinos ya se pasaron un poquito de mamones. Es ver, los hinchas argentinos, es ver que ahora ante el futuro, ¿cómo decirlo? El futuro partido que ya va a jugar México, de octavos de final, en donde va a jugar México contra Inglaterra. Resulta como ya pusieron, digamos, ya de repente metieron tanto el tema de que somos los malos. Ahora resulta que los argentinos, nada más por llevarle la contra a México, nada más por odiar a México en un ratito, resulta que los mamones van a apoyar a Inglaterra. Resulta que hay algunos cuantos argentinos que están diciendo por llevarle la contra a México. En sí, resulta que vamos a apoyar a Inglaterra. Ahora resulta. Ok, perdón, tuve que cortar, pero estábamos ¿en qué estábamos? Sí, estábamos en la tontería de que no mamen los argentinos, que con tal de llevarle la contra a México, le van a llevar la contra, o sea, van a apoyar de repente a Inglaterra, a los que les quitaron las Falkland Islands, hijos de su madre. Pinches mamones. No mamen que de repente históricamente Inglaterra, que ha sido o sea, históricamente, en la historia reciente, les dieron un golpe tan duro por lo de las Malvinas, que hasta el día de hoy yo sigo reivindicando que ya dentro de política las Malvinas, por supuesto, es algo que hay que reivindicar. Fue una agresión colonialista de un país que tiene los recursos de un país de primer mundo y que ejerce y que busca ejercer un poder hacia un país pequeño de Latinoamérica. Yo eso lo sigo reivindicando hasta el día de hoy. Es importante que de repente como tal, pues sea importante reivindicar que esa guerra de las Malvinas y todo eso fue
fue una agresión de un país muy abusivo, de un país del norte global hacia un país del sur global. Eso hay que reivindicarlo para toda la vida en sí. Pero resulta que ahora a eso mismo se les olvidó un poquito, por lo menos un poquito de ustedes, hijos de su mamá. Principalmente hablo de los argentinos muy posiblemente hegemónicos de élite, fans del fútbol y todo eso, se les está olvidando un poquito con tal de llevarle la contra México. Ah, qué bonito, qué bonito nada, eso es un poquito horrible me parece, porque ya he visto que no son muchos, y digo que no son pocos, son bastantes los que están diciendo no, de repente, sí, vamos con Inglaterra, aun cuando tengamos la historia que tenemos con tal de llevarle la contra a México, he visto que ya son bastantitos, me parece, por ahí he visto, entonces es como que no mames, hasta van a traicionar algo reivindicable en su historia reciente con tal de irle de contar de llevarle la contra a México en un pinche partidito mamón de fútbol. Neta, neta, o sea, sí es como que dije, no mames, no, ahora sí que los argentinos ya se están pasando de mamones. Ya se están pasando de repente de mamones con eso de apoyar a Inglaterra, porque sí han sido muchos aficionados que yo he visto que tomaron esa postura, inclusive un periodista señor de cabello blanco, que no mames, un señor periodista de cabello blanco que obviamente habrá vivido lo que fue lo horrible de las Malvinas, y, o sea, tal vez no directamente el señor, pero a lo mejor un hijo le pasó que familiares o algo fueron afectados por las Malvinas, y un señor de cabello blanco, periodista por ahí dijo, sí, yo voy a hinchar por Inglaterra, porque traigo tanta bronca con México, y es como que, no mames, no mames. O sea, entiendo que quieran separar el fútbol de la política, pero también no hay que separarla tanto, no mames. No mames, la neta, no mames. Entonces, por todas esas cosas, es que de repente, ahorita ya está a punto de comenzar el partido de México de Argentina digamos que de Argentina contra Cabo Verde, y de repente por eso mismo es que yo de repente, aunque sigo apoyando a Argentina como país latinoamericano, seguimos siendo hermanos, por así decirlo, me sigue encantando la figura a nivel fútbol de Messi y todo eso, aún así, pese a que de repente aún estoy firme con lo de que Argentina y México son países hermanos y nos tenemos que apoyar en todas, a veces hasta los hermanos se les tiene que dar en su madre un poquito para aprender, o sea, hay veces donde a un hermano hay que darle un zape para que deje de estar tan perdido en la vida, ¿no? Somos países hermanos, pero a veces hasta a los hermanos se les corrige, que no mamen, y espero que esa corrección venga el día de hoy en forma de una brutal paliza de Cabo Verde, que me parece que Cabo Verde es un país de mentiría si de repente digo que tan siquiera sé su ubicación en el mapa, pero me parece que es un país también de sufrido por de repente por la colonización, también me parece que también puede que sea un país del sur global, y es un país donde sus miembros no son o sea, donde las personas de Cabo Verde no son tan con tantos privilegios, o sea, no son tan afortunadas en esta vida, por ser un país tal vez del sur global, o por lo menos de lo que se entiende políticamente como el sur global. O sea, puede que estén en el norte, pero aún así, si viven las carencias del colonialismo, si viven las carencias de no tener una economía desarrollada, de que constantemente el norte global los acose por recursos o por lo que sea, pues obviamente Cabo Verde también, al parecer, es un país es un país que tiene más en común con Latinoamérica que Inglaterra, y pues espero que les gane a los argentinos chingue su madre, para que les enseñen un poquito de humildad, de cómo es ser un país de tercer mundo, que esos güeyes no son país de tercer mundo, pero sé que de primer mundo digo, o sea, los argentinos no son país de primer mundo, sino de tercer mundo, y aún así, luego andan de mamones. O sea, prácticamente los argentinos son, por lo menos en los últimos tiempos he visto que son como la doña Florinda de la vecindad. Así mismo son los argentinos, son la doña Florinda de Latinoamérica, los argentinos. Y nada más
O sea, y seguimos siendo países hermanos, pero nada más para darle un correctivo a nuestro hermano pequeño. Pues espero que de repente le gane Cabo Verde. Y encima también apoyo a Cabo Verde. ¿Saben por qué? Porque también me gustó un poco la figura y un poco la historia de lo que es la figura de Bociña, el portero de Cabo Verde. Porque al final me identifiqué bien cabrón con él. Que ya dije en videos anteriores que, por ejemplo, yo en el pasado, uno de los jugadores con los que me he identificado alrededor del tiempo de los mundiales, alrededor de la historia de los mundiales y todo eso, ha sido, por ejemplo, Guillermo Ochoa, entre otras cosas, porque me he logrado identificar con el hecho de que Guillermo Ochoa de repente juega en la posición de portero. Yo cuando jugaba fútbol de pequeño, y si lo volviera a jugar actualmente, pues yo soy portero también. De repente me identifico mucho con la posición de portero, y la verdad sí me conmovió un poco la historia de ver cómo Bociña, ya no solo que me identifico con él como portero, sino que de repente ver que el carnal es un güey con una historia muy chingona, no chingona, muy triste detrás. De repente es una persona que apenas es jugador profesional recientemente, que toda su vida ha tenido que sobrevivir por su propia cuenta en un país muy duro, etcétera. Que el güey antes de ser futbolista, y antes de ser futbolista es electricista al parecer. O sea, de repente por la figura de Bociña, que representa todo lo que es el valor que debería tener un país latinoamericano como país del sur global, y que eso se les olvidó al parecer a los argentinos. O sea, por todo lo que representa Cabo Verde y por todo lo que representa Bociña, hoy espero que le metan una putiza a Argentina para que le bajen los humos, espero. Así que, pues bueno, ya va a empezar el partido. Ya va a empezar el partido. O sea, para que se dejen de mamations los argentinos de que quieren apoyar a Inglaterra y quién sabe qué otra cosa. Yo espero que Bociña les recuerde el lugar humilde de donde son, para que les baje Bociña los humos a los argentinos, y le baje los humos a su complejo latinoamericano de Doña Florinda. Así que bueno, hoy hincho por Bociña y por Cabo Verde. Entonces, bueno, creo que hasta aquí voy a dejar este video por el momento. Me quedan varios minutos, pero creo que esos minutos los voy a aprovechar para cortar. Voy a cortar ahorita esta grabación, y lo que voy a hacer es dejarla cortando mientras veo el partido. Y mientras veo el partido, si hay o sea, voy a seguir jugando, y si hay de repente algún gol o algo interesante, pues lo pongo. Y si no, pues hasta aquí voy a dejar el video. Si dejo hasta aquí el video, significa que al final Argentina, pues obviamente ganó, que creo que es lo más lógico, pero no importa. Al final mi corazón siempre estará con Bociña, y al final creo que viene siendo momento de que se les baje tantito los humos se le baje tantito los humos a los argentinos, con su complejo de Doña Florinda, que los llevó hasta apoyar a Inglaterra, mamón. Hasta querer apoyar a Inglaterra. Creo que viene siendo hora. Y si de repente no es Cabo Verde, quién sabe, quién sabe. Dicen que por ahí una Brasil del entrenador este de. Una Brasil del entrenador este del entrenador este de. ¿Cómo se dice? Del entrenador del ex entrenador del Real Madrid. De repente una medio poderosa Brasil, al parecer está queriendo llegar a sus tiempos de gloria, y por ahí vi en las eliminatorias que se pueden encontrar. O sea, si de repente Cabo Verde no le baja los humos a Argentina y los hace recordar que son un país como todos nosotros, los demás del sur global, que de repente están lejos de ser Europa y todo eso, pues como que si no lo hace Cabo Verde, una poderosa Brasil por ahí lo anda haciendo también, me parece, quién sabe. Así que bueno, hasta aquí lo voy a dejar, y les voy a dejar cortado el video. Y mientras veo el partido, apenas están calentando para cuando estoy viendo esto. Faltan 32 minutos creo que para que empiece el partido. Y pues bueno, creo que hasta aquí lo voy a dejar, y a ver qué pasa.